Innovación, proyectos sostenibles, procesos creativos, co-creación, redes, consorcios, colectivos vulnerables, programas europeos y participación pública, transparencia, eficiencia energética. Palabras clave y conceptos de los que hablan Marta Lora Tamayo y Antonio López, catedráticos de la UNED, con Mónica Nagore Santandreu, consultora de innovación social, en este nuevo programa para el Participatory Group, que es un convenio colaborativo de la UNED y el Ayuntamiento de Madrid, donde intervienen 71 gobiernos locales y regionales. En este grupo se comparte conocimientos y experiencias sobre participación ciudadana. Su página web de participatorygroup.org contiene las actividades que realiza. También se pueden escuchar programas como este que hoy conduce Antonio López Peláez. Bienvenidos, bienvenidas. Tarde, mañana, noche, en la UNED siempre estamos con vosotros. Siempre estamos con todas las personas que nos escuchan y con las que no nos escuchan también, porque esto se graba y lo puede oír uno después otro, ¿no? Este es un programa, el de hoy, como siempre, en este convenio de Participatory Group entre la UNED y el Ayuntamiento de Madrid, donde hacemos todo este proceso de formación, difusión, análisis de buenas prácticas. Pues hoy tenemos mucha suerte porque queremos analizar los procesos de participación, la innovación social, el desarrollo de las ciudades, prestando especial atención en este mundo en el que estamos europeo a las buenas prácticas en Europa, al rol de los programas europeos que apoyan proyectos pilotos de innovación e intercambio. Y claro, para hoy tenemos muchísima suerte. La verdad es que estoy muy contento en este programa porque tenemos la suerte de contar con Mónica Nagore, que es consultora de innovación social, que tiene una larga experiencia en proyectos europeos en el ámbito de las ciudades y la innovación social, que tiene una experiencia versátil, generalista en el sector privado, en la administración pública, que ha dirigido muchos proyectos y equipos elaborando planes estratégicos de innovación. Así que, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar sobre innovación social y sobre participación. Y después tenemos, como siempre, pues al alma de este programa, ¿no? Al auténtico motor del mismo, que es la catedrática de Derecho Administrativo Marta Lora Tamayo, que también está con nosotros hoy y que además no lo veis porque estos programas desafortunadamente no se ponen como ahora en los programas de radio que se emiten por televisión también, pero si tuviéramos televisión veríais que viene completamente adecuada a los colores institucionales de la UNED, de verde, ¿no? Entonces, bueno, Marta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Antonio? Muchas gracias y buenos días, Mónica, y felices de tenerte y de que nos cuentes toda tu experiencia. La primera pregunta, Mónica, para aprovechar tu experiencia con nosotros hoy, ¿no? Y a otras gracias otra vez por participar, es ¿qué papel tiene la participación en los proyectos europeos? ¿Es una prioridad? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia en estos años? Yo lo que te contestaría es que es una prioridad, seguro, sí, definitivamente lo es. La participación en proyectos europeos lo es una prioridad por varias razones fundamentales y todas ellas resuenan con los objetivos y valores precisamente centrales de la Unión Europea. Desde los principios democráticos que promueven la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, es decir, la Unión Europea tiene como valores la importancia de que los ciudadanos y los grupos de interés participen para asegurar que las políticas y proyectos reflejen las necesidades y las aspiraciones de la sociedad, pasando por garantizar que los proyectos sean relevantes y sostenibles a largo plazo y pasando también por el tema de transparencia y responsabilidad, es decir, que los ciudadanos y los grupos interesados puedan monitorear el progreso de estos proyectos garantiza que estos recursos que se utilizan sea de manera eficiente y efectiva. Por otro lado, tenemos el rol de la innovación social, que como sabéis también es central en los objetivos y valores de la Unión Europea. En este sentido, la innovación social y en relación a la participación lo que garantiza es que haya variedad de perspectivas y conocimientos. La idea es que con diferentes voces y experiencias en los procesos de estos proyectos se pueda llegar a soluciones más creativas y efectivas. Y un elemento que para mí es clave que trae también la innovación social es que reconoce como expertas a aquellas personas de colectivos vulnerables y les da un rol clave a la hora de buscar soluciones para los retos que están sufriendo directamente. Esto es también novedoso y es una de las características de la innovación social. Y por otro lado, finalmente contribuye a la cohesión social, es decir, si estamos involucrando a diferentes grupos, comunidades,
En estos proyectos lo que estamos haciendo es reducir las desigualdades y fomentar un sentido de pertenencia y de colaboración. Y la prueba de que es una prioridad en proyectos europeos es que, de hecho, la participación es uno de los requisitos explícitos en la mayoría o en muchos de los programas europeos. Pues tenemos Horizon Europe, que es el programa insignia de la Unión Europea para la investigación y la innovación. Tenemos Erasmus Plus para educación, formación y juventud. Europa Creativa, que apoya a los sectores culturales y creativos de Europa. Programa LIFE, dedicado al medio ambiente. Interreg, que promueve la cooperación territorial. La European Urban Initiative, que financia proyectos innovadores en ciudades europeas. O URBA, que es un programa europeo para el desarrollo urbano sostenible. Es decir, que tenemos la prueba evidente de que sí, la participación es prioritaria en los proyectos europeos, es que es un requisito clave. La verdad es que, Mónica, es impresionante, ¿no? Cómo los vas describiendo y parece algo natural y como si estuviera inserto en el ADN de la Unión Europea desde su origen, ¿no? Cuando realmente esto también ha sido un proceso largo, también tedioso, por ir transformando una forma de hacer política, ¿no? De hacer política más participativa y más integral. Y aquí, fíjate, justo, hace unos días estaba en una mesa redonda hablando también de innovación. Y mi primera pregunta, cuando les entrevistaba, moderaba la mesa, era cómo podían definir la innovación. Y es verdad que casi todos no eran como tú, técnica, mucho más centrada, mucho más concreta con esta descripción que nos acabas de hacer, que yo no he parado de tomar notas porque me parecía todo interesantísimo. Y cuando les preguntaba qué era innovación, se iban un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Entonces decían, bueno, es todo. Y yo, como quería ser políticamente correcta, no quise corregir. Digo, no, al final la innovación no es todo, porque si no, no sería innovación. Entonces, ¿de qué manera está orientando un poco la Unión Europea esa palabra clave con la que se nos llena la boca, pero que tiene que tener un contenido concreto, ¿no? Participativo, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación en este ámbito? Sí, Marta, es verdad que todo esto nos resuena, pero te tengo que decir también que en la práctica nos encontramos todavía mucho por hacer. Y ahora que estoy trabajando más en 2 de los programas europeos, especialmente en URBA, que trabajamos con ciudades, y que vengo además de haber trabajado en el sector público, sí, te puedo decir que hay muchísimo por hacer. Es verdad que una vez las ciudades se enganchan a la innovación social, a procesos creativos y participativos, se quedan y diría que casi adictivo, ¿no? Y esto lo he visto en muchas ciudades que han formado parte de estos programas, que les dan la oportunidad de probar, testar en un marco seguro y de confianza nuevas maneras de, como decías, hacer política, ¿no? En términos de ejemplos específicos de cómo la innovación tiene lugar en el ámbito de la participación y en el marco de programas europeos, pues tiene lugar a través de varios enfoques y mecanismos, herramientas. Por ejemplo, y ahora todo esto te va a sonar muchísimo también y te va a parecer que es que lo tenemos ahí cada día. Co-creación y codiseño, procesos de co-creación, es decir, la participación ciudadana no solo para saber hacerles una encuesta y saber qué es lo que opinan, sino pedirles que, lo que dicen en inglés, hands-on, que pongan sus manos dentro de la masa, ¿no? Y que nos ayuden no solo a saber lo que piensan, sino a entender los problemas que tenemos y diseñar las soluciones. Hay una multitud de métodos participativos y de modelos de co-creación y codiseño, los vemos cada vez más, afortunadamente. Los programas europeos fomentan el trabajo en redes y consorcios. Eso es participación también. Es decir, son proyectos que se diseñan y se implementan y se evalúan en redes y consorcios con partenariados multidisciplinares y multisectoriales. Vemos en muchos programas proyectos donde forman los socios de los proyectos, son desde, pues igual en el mismo proyecto están administraciones públicas, centros de investigación, universidades, pero también empresas dentro del sector privado y organizaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Otro mecanismo es los proyectos de piloto y experimentación. Es decir, muchos de estos programas lo que financian es que testes ideas innovadoras, te dan dinero para equivocarte, es decir, para probar qué funciona, qué no funciona, por qué no ha funcionado, sobre todo, qué aprendemos de ello.
Esto es básico para avanzar y es innovación también en términos de participación. El uso de tecnologías digitales en términos de participación. Ahora cada vez más vemos en todos los proyectos prácticamente la inteligencia artificial como una herramienta poderosa, cada vez más integrada en proyectos de innovación social para fomentar la participación y mejorar la toma de decisiones, por ejemplo, con análisis de datos, con el uso de Big Data y Machine Learning, o con plataformas inteligentes, chatbots y asistentes virtuales para interactuar con ciudadanos y responder a preguntas, o algo mucho más práctico, la traducción y accesibilidad automatizada, es decir, que cada vez más sean más accesibles estos proyectos porque tenemos herramientas para traducir de forma automática y podamos integrar en equipos personas que hablan diferentes lenguas. La verdad es que es súper interesante el darnos cuenta de todo este proceso de articulado desde Europa, porque yo creo que después cala en las administraciones locales, en las públicas, porque al final estamos siempre buscando esta línea de, digamos, de adecuarnos al marco normativo de la Unión Europea y a la vez trabajar en las líneas que son prioritarias, ¿no? Para muchos de los que nos escuchan, que en general pues son o estudiantes de la UNED o personas interesadas en participación o técnicos de participación en ayuntamientos, ¿qué líneas estratégicas podrías compartir con nosotros para la transferencia de buenas prácticas en este entorno de proyectos europeos, de proyectos para equivocarse y para acertar, de dinámicas de participación, todas estas buenos resultados? ¿Cómo transferir las buenas prácticas? Déjame ponerte un ejemplo quizás mejor para que se vea más claro, ¿no? ¿Qué significa, cuáles son estas líneas estratégicas para transferencia de buenas prácticas? Y lo voy a hacer utilizando el ejemplo de Gilabat. Gilabat fue financiado como piloto por la European Urban Initiative. Es un programa europeo que lo que financia es pilotos de ciudades dentro del ámbito local. Es decir, sí que financian la colaboración, pero la colaboración con agentes locales. En algún caso, dependiendo de la innovación que se va a implantar, igual la ciudad decide que necesita un experto de otro país europeo, está bien, pero en principio lo que la mayor parte de los agentes del consorcio son locales. Gilabat se pilotó durante 3 años, financiado por un experimento, se financió con este programa y después accedió al programa Urban, que financia redes de ciudades europeas, para hacer una transferencia a otras 3 ciudades europeas del piloto que había tenido éxito ya en la ciudad previamente. La transferencia finalizó el año pasado, en el 2023, y se transfirió a 3 ciudades, una en Grecia, Bélgica y en Hungría. El proyecto Gilabat se centra en la creación de un sistema de gobernanza innovador para la transición energética y pretende promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Pues bien, en este caso, en Gilabat se generaron 3 elementos transferibles. Uno fue la moneda energética local, otra fue una comunidad energética y en este caso, a la hora de transferir, por ejemplo, uno de los elementos claves estratégicos fue la documentación del proceso de creación de esta moneda energética local y también de la creación de la cooperativa energética. ¿De qué manera lo hicieron? Creando guías prácticas, estudios de caso accesibles en plataformas digitales. Otra de las cosas que hicieron, que también es clave en procesos de transferencia, es formar alianzas, crear una red de ciudades interesadas en esa transición energética. Algunas de ellas luego fueron parte del proyecto de transferencia y organizaron talleres de capacitación específicos sobre la creación de cooperativas, la creación de moneda energética, etcétera. Implementaron proyectos pilotos en estas ciudades a las que transfirieron. Cada ciudad tuvo que trabajar en su proyecto piloto individual para probar estos elementos distintos y hicieron difusión y comunicación de su experiencia, publicando artículos, participando en conferencias sobre la transición energética sostenible, la innovación participativa, promoviendo los resultados y las lecciones que aprendieron, etcétera. Otro elemento clave de las líneas estratégicas para la transferencia de buenas prácticas es desarrollar un plan de sostenibilidad, pero además que un plan de sostenibilidad que incluya la búsqueda de financiamiento adicional para expandir esta iniciativa a nivel regional, nacional, europea, etcétera. Lo que considero también que es muy importante en la transferencia de buenas prácticas es tener un modelo, un plan de transferencia.
Y en este caso tenemos mucha suerte porque el programa URBAC, que como os comentaba antes, apoya el desarrollo urbano sostenible mediante la promoción de intercambio y aprendizaje entre ciudades, lo que hace es financiar redes de ciudades. Y una de las líneas de financiación de redes de ciudades son redes de ciudades para la transferencia, es decir, una ciudad líder es la que transfiere una buena práctica al resto de ciudades. Llevan alrededor de 15 años financiando este tipo de redes y en estos años han ido desarrollando un modelo de transferencia de buenas prácticas que está muy consolidado. El modelo se llama Understand, Adapt, Reuse, entender, adaptar, reutilizar. Y muy rápidamente os explico en qué consiste. La primera parte, el entender, lo que se hace en esta parte es todas las ciudades, incluidas las que reciben la transferencia, entienden, dedican recursos y tiempo para entender la buena práctica que se va a transferir, hacen un análisis en profundidad, hacen un intercambio de conocimiento entre las ciudades que reciben la transferencia y la que transfiere y documentan de forma muy rigurosa esta buena práctica. Una de las cosas que hacen clave en esta fase del modelo es que dividen la buena práctica en bloques transferibles, es decir, para que sea mucho más fácil luego, en la siguiente fase, las ciudades que reciben, el pensar en cómo lo van a adaptar. Siguiente fase, la adaptación de esta buena práctica. Las ciudades que reciben estudian los diferentes bloques, ven de qué manera se adapta cada uno de ellos, evalúan su propio contexto y empiezan a involucrar a los actores locales para el proceso de adaptación, para asegurarse que las soluciones sean relevantes y sostenibles. Utilizan mecanismos de co-creación con ciudadanos y organizaciones y gobiernos locales, que es fundamental para esta co-creación, y desarrollan con ellos los planes de acción que serán los proyectos pilotos para la última fase, que es la de reutilizar, donde se implementa este piloto, estas prácticas adaptadas. Un elemento en esta última fase que es también muy importante es el de monitoreo y evaluación continua, que se hace de forma también colaborativa. Constantemente se va monitoreando la implementación de esta nueva práctica adaptada y se van asegurando que sean efectivas, sostenibles, pues se van haciendo ciclos de retroalimentación para el proceso de aprendizaje. Finalmente se estudia, se documenta y se comparten los resultados y lo que se ha aprendido para facilitar la escalabilidad a otras ciudades que en un momento dado puedan estar interesadas en adaptar esa nueva práctica. La verdad es que este programa, tengo que decir que es un programa en el que la presencia de ciudades españolas es súper importante. Ahora mismo, la última convocatoria, donde acaban de anunciar las ciudades seleccionadas, han sido 10 redes de ciudades y tenemos ni más ni menos que 8 ciudades españolas. Una de ellas es líder de la red, que es Getafe. Como os decía antes, tiene mucho éxito, pero todavía hay regiones, yo ahora vivo en Baleares, y todavía hay regiones que no se han apuntado al carro de este tipo de convocatorias y son muy impactantes y muy importantes a la hora de cambiar la manera de hacer políticas públicas. La verdad es que es súper interesante para todos los que nos escuchan, ¿no?, tener presente este horizonte de proyectos europeos y no solamente el hecho de concursar y ganarlo, sino lo que implica en la creación de red de buenas prácticas, lo que implica en la creación de un tejido organizativo, participativo, y que nos permite dinamizar y mejorar nuestras ciudades, ¿no? O sea, que muchísimas gracias, Mónica, porque la verdad es que muchas veces, la información sobre estos proyectos, bueno, es compleja, es técnica, es farragosa, y nos lo has presentado todo fenomenal en 25 minutos de manera muy precisa, ¿no? Si tuvieras así alguna, para todos los que nos escuchan, ¿no?, alguna conclusión sobre tu experiencia en ese tipo de proyectos, ¿qué tendríamos que hacer para incluirnos más, para tener más éxito? En el caso nuestro desde España, aunque la red del Participatorio Group tiene ciudades de todo el mundo, somos más de 50 ciudades en este convenio con el Ayuntamiento de Madrid y la UNED, pero si tuvieras que decirnos pues 2 ideas clave para articular proyectos en este ámbito, ¿cuáles serían? Yo creo que la idea clave es que los retos que nos acechan son cada vez más complejos y la única vía que tenemos ahora mismo es la de lo colectivo. Sin ninguna duda, los procesos participativos son elementos dentro de lo que es la innovación social, pero la innovación social es el camino para buscar soluciones más creativas, que muchas veces no son del
no son nuevas al 100%, pero son adaptaciones de soluciones que funcionan en otros lugares, que también eso es innovación, y es para mí el único camino, sobre todo teniendo los retos que tenemos ahora frente a nosotros, que son realmente complejos y difíciles. Así que yo animaría a cualquiera que esté en cualquier organización a trabajar de forma colaborativa para empezar, y luego buscar apoyos fuera, que los hay, para financiar, por ejemplo, proyectos de experimentación. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad es que nos quedamos con esa frase: buscar apoyo para financiar proyectos de experimentación. Necesitamos experimentar, equivocarnos y acertar. Necesitamos trabajar en red, trabajar en equipo. Y para eso la verdad es que es un gusto la UNED, porque la UNED es una universidad en red. Tenemos 54 centros fuera de la sede central. Los alumnos examinan en todos los lugares del mundo. Tenemos un vínculo con profesores tutores en todos los centros. O sea que somos una organización en red también, ¿no? Y como pasa con las universidades, también con su dinámica participativa, representativa. O sea que la verdad es que yo también personalmente me parece básico trabajar en este ámbito de la innovación y disfrutar de las experiencias de participación que cada uno puede tener en su organización. Así que, oye, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Marta, por estar aquí, y muchísimas gracias a Álvaro y nuestros técnicos, que están siempre pendientes de que esto salga todo bien y de que tengáis todos en vuestra casa, en vuestro aparato de radio, en vuestro teléfono, el milagro de la radio. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, los técnicos, Álvaro Flores y Ana Martín, también estamos agradecidos y contentos porque escucháis los programas de la serie Miradas sobre la participación pública, disponibles para vosotros en la web de theparticipatorygroup.org, en YouTube o en canal.uned.es.